Crítica y verdad. Sección 3. Parte 1. La asimbolia. Esta es una obra del maestro Roland Barthes. La asimbolia. Tal es lo verosímil crítico en 1965. Hay que hablar de un libro con objetividad, gusto y claridad. Estas reglas no son de nuestro tiempo. Las dos últimas provienen del siglo clásico, la primera del siglo positivista. Se constituye de tal modo un conjunto de normas difusas, semiestéticas, nacidas de lo bello clásico, semirrazonables, nacidas del buen sentido. Se establece una suerte de torniquete tranquilizador entre el arte y la ciencia, que nos dispensa de estar para siempre y por completo en uno o en otra. Esta ambigüedad se expresa en una última proposición que parece detentar el gran pensamiento testamentario de la antigua crítica. A tal punto es retomada devotamente, a saber, hay que respetar la especificidad de la literatura, montada como una pequeña máquina de guerra contra la nueva crítica a la que se acusa de mostrarse indiferente en la literatura, a lo que es literario, y de destruir la literatura como realidad original, incesantemente repetida, pero nunca explicada. Esta profesión tiene sin duda la virtud inatacable de una tautología. La literatura es la literatura. Se puede así, a un tiempo, indignarse por la ingratitud de la nueva crítica, insensible a lo que la literatura, por un decreto de lo verosímil, comporta de arte, de emoción, de belleza, de humanidad, y simular que se intima a la crítica a ser una ciencia renovada, que tomaría por fin el objeto literario en sí, sin deber nada a otras ciencias, históricas o antropológicas. Esta renovación está por lo demás bastante rancia. Más o menos en los mismos términos, Brunetière reprochaba a Taine el haber descuidado demasiado la esencia literaria, es decir, las leyes propias del género. Procurar establecer la estructura de las obras literarias es una empresa importante, y algunos investigadores se han preocupado por ello, según métodos, es verdad, de los cuales la antigua crítica no dice una palabra. Cosa normal, puesto que pretende observar las estructuras sin hacer, no obstante, estructuralismo, palabra que impacienta y de la cual hay que limpiar la lengua francesa. Sin duda, la lectura de la obra debe hacerse al nivel de la obra. Mas, por una parte, no se ve cómo, una vez establecidas las formas, podría evitarse el encontrar los contenidos que vienen de la historia o de la psiquis. En suma, de esos otros lados que la antigua crítica no quiere por nada del mundo. Y, por otra parte, el análisis estructural de las obras cuesta mucho más caro de lo que se imagina, porque, salvo si se limita a charlar amablemente en torno al plan de la obra, no puede hacerse sino en función de modelos lógicos. De hecho, la especificidad de la literatura no puede postularse sino desde el interior de una teoría general de los signos. Para tener el derecho de defender una lectura inmanente de la obra, hay que saber lo que es la lógica, la historia, el psicoanálisis. En suma, para devolver la obra a la literatura, es precisamente necesario salir de ella y acudir a una cultura antropológica. Como puede sospecharse, la antigua crítica no está preparada para ello. Para esta crítica, parece, se trata de defender una especificidad puramente estética. Quiere proteger a la obra, quiere proteger en la obra un valor absoluto, indemne a cualquiera de esos otros lados despreciables que son la historia o los bajos fondos de la psiquis. No quiere una obra constituida, sino una obra pura, a la cual se evita todo compromiso con el mundo, todo casamiento desigual con el deseo. El modelo de ese estructuralismo púdico es lisa y llanamente moral. A propósito de los dioses, recomendaba Demetrio de Palera, di que son dioses. No difiere de este el imperativo final de lo verosímil crítico. A propósito de la literatura, di que es literatura. Esta tautología no es gratuita. Al principio, se finge creer que es posible hablar de literatura.
hacer de ella el objeto de un habla. Pero esta habla termina bruscamente, puesto que no hay nada que decir del objeto, salvo que es el mismo. Lo verosímil crítico va a parar, en efecto, en el silencio, o en su sustituto. La charla, una amable conversación, decía ya en 1921 Roman Jakobson de la historia de la literatura. Paralizado por las prohibiciones que hace concordar con el respeto por la obra, que solo es para él la percepción exclusiva de la letra, lo verosímil crítico apenas puede hablar. El hilillo de habla que le dejan todas sus censuras no le permite más que afirmar el derecho de las instituciones sobre los escritores muertos. Se ha privado de los medios de ampliar esta obra con otra habla, porque no asume los riesgos que ello implica. Después de todo, el silencio es una manera de despedirse. Señalemos, pues, a guisa de adiós, el fracaso de esta crítica, puesto que su objeto es la literatura. Ella hubiese podido tratar de establecer las condiciones en las que una obra es posible, esbozar, si no una ciencia, a lo menos una técnica de la operación literaria. Pero les ha dejado a los escritores mismos el cuidado y la preocupación de llevar a cabo esta encuesta, y, felizmente, no se han privado de hacerlo, desde Mallarmé hasta Blanchot. Y ellos no han dejado de reconocer que el lenguaje es la materia misma de la literatura, avanzando así, a su manera, hacia la verdad objetiva de su arte. Al menos habrían podido aceptar y liberar la crítica, que no es la ciencia, ni pretende serlo, de manera que nos diga el sentido que los hombres modernos pueden dar a las obras pasadas. ¿Creen que Racine nos concierne de suyo en la letra del texto? Seriamente, ¿qué puede importarnos un teatro violento pero púdico? ¿Qué puede querer hoy decirnos un príncipe antiguo y generoso? Singular lenguaje. Nos hablan de un héroe viril, sin permitir, no obstante, ninguna alusión a su sexo. Transportada a una parodia, tal expresión haría reír. No es por lo demás lo que sucede cuando la leemos en la carta de Sófocles a Racine, que Giselle, la amiga de Albertine, ha redactado para obtener su certificado de estudios. Los caracteres son viriles. Por lo demás, ¿qué hacían pues Giselle y André, sino antigua crítica cuando a propósito del mismo Racine hablan del género trágico, de la intriga? Aquí nos encontramos con las leyes del género, de caracteres bien construidos. He aquí la coherencia de las implicaciones psicológicas, señalando que Athalie no es una tragedia amorosa. De igual manera, nos recuerdan que Andrómaca no es un drama patriótico, etc. El vocabulario crítico, en nombre del cual nos reprenden, es el de una muchacha que preparaba su certificado de estudios hace 3/4 de siglo. Después, sin embargo, hemos tenido a Marx, a Freud, a Nietzsche. Por lo demás, Lucien Febvre, Merleau-Ponty, han reclamado el derecho de rehacer sin cesar la historia de la filosofía, de manera que el objeto pasado sea siempre un objeto total. ¿Por qué no se eleva una voz análoga para asegurar el mismo derecho a la literatura? Es posible, si no explicar, al menos decir de otra manera el porqué de ese silencio, de ese fracaso. El antiguo crítico es víctima de una disposición que conocen bien los analistas del lenguaje y que llaman asimbolia. No puede percibir o manejar los símbolos, es decir, las coexistencias de sentidos. La función simbólica muy general que permite a los hombres construir ideas, imágenes y obras, no bien sobrepasan los usos estrechamente racionales del lenguaje. Esta función, en el antiguo crítico, se halla turbada, limitada o censurada. Es posible, ciertamente, hablar de una obra literaria haciendo abstracción de toda referencia al símbolo. Esto depende del punto de vista que se elige y que basta anunciar. Sin hablar del inmenso dominio de las instituciones literarias que proviene de la historia, y para atenernos a la obra singular, no cabe duda de que si tengo que ocuparme de Andrómaca, desde el punto de vista de los ingresos de la representación o de los manuscritos de Proust, desde el punto de vista de la materialidad de sus tachaduras, me es poco necesario creer o no creer en la naturaleza simbólica de las obras literarias.
Un afásico puede más bien trenzar cestos o hacer carpintería. Pero desde el momento en que se pretende tratar la obra en sí misma, según el punto de vista de su constitución, es imposible no plantear en su dimensión más grande las exigencias de una lectura simbólica. Es lo que ha hecho la nueva crítica. Todo el mundo sabe que ha trabajado abiertamente, hasta ahora, partiendo de la naturaleza simbólica de las obras y de lo que Bachelard llamaba las defecciones de la imagen. Sin embargo, en la contienda que acaban de provocarle, nadie ha parecido pensar un solo instante que pudo tratarse de símbolos y que, por lo tanto, lo que había que discutir fuesen las libertades y los límites de una crítica explícitamente simbólica. Se ha afirmado los derechos totalitarios de la letra, sin dejar nunca entender que el símbolo pudiese tener también los suyos, que quizá no son esas cuantas libertades residuales que la letra se permite dejarle. ¿Excluye la letra el símbolo? ¿O por lo contrario, lo permite? La obra significa literalmente, o bien simbólicamente, o inclusive, según la frase de Rimbaud, literalmente y en todos los sentidos. Tal podía ser la apuesta del debate. Los análisis de Surracín se enlazan todos con cierta lógica simbólica, como se declara en el prefacio del libro. O bien había que discutir en su conjunto la existencia o la posibilidad de esta lógica, lo que habría tenido la ventaja de, como se dice, elevar la discusión, o bien mostrar que el autor de Surracín había aplicado mal las reglas, lo que éste habría reconocido de buena gana, sobre todo 2 años después de haber publicado su libro y 6 años después de haberlo escrito. Es una singular lección de lectura la de discutir todos los detalles de un libro sin dar a pensar un solo instante que hemos percibido el proyecto de conjunto, es decir, lisa y llanamente el sentido. La antigua crítica nos recuerda esos arcaicos de los que habla Hombredán, que colocados por primera vez ante la pantalla, no ven toda la escena, sino un pollo que atraviesa la plaza del pueblo. No es razonable hacer de la letra un imperio absoluto y discutir enseguida, sin prevenir cada símbolo en nombre de un principio que no está hecho para él. Reprocharíamos a un chino, puesto que la nueva crítica le parece a la antigua una letra extranjera, que cometiera faltas gramaticales en francés cuando habla en chino. Mas, ¿por qué? Después de todo, esa sordera a los símbolos, esa asimbolia. ¿Qué es lo que el símbolo amenaza? Fundamento del libro. ¿Por qué el sentido múltiple pone en peligro la palabra acerca de un libro? ¿Y por qué, una vez más, hoy por hoy,